Las palabras caen como sentencias. Aún no eres el comandante supremo, una advertencia que lleva el peso de siglos de poder. Y sin embargo, él ya está parado frente a 200.000 soldados, listo para dirigirse a todos ellos. Capítulo 61, Declaración de Guerra. Su nombre resuena en las pantallas de toda la nación, Jail Murdoch. El nuevo comandante supremo de la Guardia Real. Un título que solo uno entre 200.000 logra alcanzar. Entre las filas, la tensión es palpable. Los soldados se preguntan en voz baja qué diablos dirá ese bastardo de las 7 luces. Y uno de ellos lo tiene más que claro, jamás lo permitirá. No mientras tenga sangre en las venas. Los rumores corren entre los guardias. Se enfrentó solo a 5.000 de los nuestros. Derrotó al General Robert con sus propias manos. Se quitó su propio Ballad cuando tenía la ventaja. Quizás él sí deba ser el comandante supremo. El momento ha llegado. Las pantallas se encienden y Jail Murdoch está a punto de hablar. Miles de ojos lo observan, expectantes. Y su primera palabra sacude a todos hasta los huesos. Sin rodeos. Sin diplomacia. Sin piedad en la voz. Con esa expresión que podría partir el cielo en dos, Jail mira a sus 200.000 soldados y lanza 2 palabras que nadie esperaba escuchar de su nuevo comandante, son basura. El impacto de esas palabras paraliza a toda la guardia. Las bocas abiertas, los ojos desorbitados. Incluso los aliados más cercanos de Jail no saben cómo reaccionar. Nadie en la historia de la institución había comenzado así un discurso de toma de mando. Jail no se detiene. Primero, son idiotas. La mayoría de ustedes no son mejores que las bestias. La fuerza bruta es su único talento. Además de indisciplinados. La rabia comienza a hervir en las filas, pero él ni siquiera parpadea. La furia explota. Los soldados se lanzan con sus armas desenfundadas, dispuestos a cobrar esa afrenta con sangre. Pero Jail los detiene en seco con una sola frase: te dije que escogieras tus palabras cuidadosamente. Toda la Guardia Real viene hacia acá, y él simplemente los espera. Entonces, en medio del caos, llega la verdad que nadie esperaba. Hay una cosa que los diferencia de las bestias. La guardia se detiene, sin aliento. Sus ojos lo buscan, confundidos. Jail continúa: el hecho de que son la Guardia Real. Salvar al débil, juzgar al mal, usar la violencia para esos fines es lo que los hace. La sala entera aguanta la respiración. Humanos. Y no bestias. La voz de Jail se quiebra apenas en esa última sílaba, como si esas palabras llevasen años esperando ser dichas. Y luego, más suave, casi como una pregunta que lleva toda su vida haciéndose a sí mismo: te preguntaré algo. La pregunta aterriza como una piedra en agua quieta. ¿Sobre quién debemos desatar nuestra violencia? ¿Sobre niños hambrientos que ni siquiera conocen a sus padres? La imagen de un niño pequeño, inocente, llena la mente de todos. Y la mención de un rey del abismo que por 300 años ha explotado esta tierra hace que el silencio duela más que cualquier golpe. Despierten. Tengan dignidad. No sean cobardes. No sean matones. Las palabras de Jail se esparcen como el viento sobre un horizonte infinito. Si ustedes demuestran el valor para enfrentar el más peligroso de los males, para salvar al débil, para enfrentar el mal, entonces yo no tendré necesidad de ser el comandante supremo. Y ahí está. De pie sobre la ciudad como un coloso, con su capa al viento y 200.000 soldados a sus pies, Jail Murdoch pronuncia las palabras que sellarán su destino para siempre: siempre estaré de pie en la vanguardia y los defenderé, con una convicción inamovible. Mi nombre es Iron Jail. El eco de esas palabras todavía vibra en el aire. Los soldados se miran entre sí, algo diferente brillando ahora en sus ojos. Ya no es ira. Ya no es desprecio. Es algo que no habían sentido en mucho tiempo: el peso de una promesa real. Un soldado lo observa de cerca, con esa expresión a mitad entre la desconfianza y la admiración que no sabe cómo esconder.
Y en medio del silencio que sigue al discurso, una pregunta queda flotando en el aire, incompleta, cargada de duda: ¿no han? Jail no ha terminado. Queridos guardias reales, olvidado una pequeña cosa. Las palabras llegan acompañadas de una presencia que nadie esperaba. Una figura del servicio especial acaba de irrumpir en la escena y nadie sabe muy bien qué está a punto de pasar. La figura del servicio especial le habla directamente a los guardias con una sonrisa que no inspira confianza: deberían detener este sinsentido. Y luego revela la trampa con brutal frialdad: las familias de todos los soldados están en sus manos. Quien sea el comandante supremo, en realidad, no importa. Las pantallas se llenan de imágenes. Escenas de caos, de batallas, de figuras en la distancia. El hombre del servicio especial chasquea los dedos con suficiencia y anuncia lo que nadie quería oír: están en nuestras manos. Y en ese instante, todo el discurso de Jail amenaza con derrumbarse. Los rostros de las familias aparecen en las pantallas. Madres. Ancianos. Niños. Los soldados los reconocen y el horror los golpea directo al pecho. Será mejor que no usen sus armas contra nosotros. La amenaza es clara. Y la Guardia Real entera queda paralizada entre la rabia y el miedo. El agente del servicio especial no pierde su sonrisa ni por un segundo. Ahora todos deberían continuar desde donde quedaron. Sobreatacar el palacio y matar a Jail Murdoch. Bastante simple, ¿no? Y luego, dirigiéndose directamente a los soldados más jóvenes: comportémonos todos, ¿bien? La tensión estalla en violencia instantánea. Un joven guardia no lo soporta más y se lanza contra el agente con todo lo que tiene. Dije que cerraras tu maldita boca. Pero la respuesta es fría, despiadada y calculada: con la mierda que ofreces, no hay mucho por lo que vivir. Y eso, es demasiado. La batalla se desata. El agente del servicio especial resulta ser una fuerza brutal, aplastando a quien se le ponga enfrente con una violencia casi grotesca. Entre las risas y los golpes, una pequeña voz se abre paso desesperada: oye, bastardo de las 7 luces. Escúchenme. Y Jail responde con una calma que resulta más aterradora que cualquier grito: te apoyaremos, pero a cambio. Jail lo mira desde las alturas con esa expresión que lo dice todo sin decir nada. Queremos un aumento. Denegado. Ni un parpadeo. Ni una vacilación. Lo que sigue es puro caos cómico mezclado con tensión real, mientras sus aliados más ruidosos protestan a viva voz que eso es abuso de poder. Jail simplemente responde: estoy bien con eso. Incluso en el medio de la crisis, el equipo de Jail no puede evitar ser ellos mismos. Las propuestas ridículas se suceden, los rechazos llegan rápido y sin contemplaciones, y en algún rincón de todo ese caos hay algo que suena sospechosamente a camaradería real. Jail les dice, casi con orgullo: por cierto, todos ustedes realmente se comportan muy bien, ¿no es así? Pero la sonrisa de Jail se congela cuando entiende la escala real de la amenaza. Los que tomaron rehenes siguen allí, rodeando a sus guardias por todos lados. Y en ese momento de claridad brutal, el peso de lo que está en juego cae sobre sus hombros como una tonelada de acero. La furia de la gente del servicio especial se desborda en insultos y amenazas de muerte, mientras sus propios compañeros reconocen amargamente que fueron engañados por un estúpido niño bonito. El grito de «muere» resuena desde varias voces a la vez. Pero una voz más tranquila, más grave, susurra apenas: «joven amo». La batalla dentro de la batalla. La aliada de Jail irrumpe como un torbellino, partiendo el combate en dos con una eficiencia brutal. ¿Sabe lo difícil que fue para mí enseñarles buenos modales a ellos? Y a los suyos, con voz de acero: recuerden, no los maten. Alguien será fusilado si lo hacen. Jail, contemplando todo, murmura apenas: mi guardia real. Una carcajada inesperada rompe el clima de guerra. Ronca, auténtica, casi enloquecida. Robert se ríe a carcajadas mientras otro le grita que algo anda muy mal en esa risa. Y en una pantalla, alguien que lo ha estado observando todo desde lejos, sin moverse, dice por fin: ya veo. La escena cambia.
Una figura poderosa, elegante, observa todo desde detrás de una transmisión. Su expresión no revela nada, excepto todo. ¿Esa es la elección que tomaron? La pregunta no necesita respuesta. La guerra que viene ya no es una posibilidad. Es un hecho. El pedido llega desesperado desde las líneas, por favor, la orden para bombardear. Pero la figura en el mando cierra los ojos apenas un instante. En ese silencio breve cabe todo el peso de una decisión que cambiará el destino de miles. Y entonces, da la orden. Los bombarderos se retiran. No atacan. Las naves surcan el cielo y se alejan sin disparar un solo tiro. La confusión sacude a todos por igual. ¿Por qué? La respuesta llega fría y directa: las municiones limitadas no se desperdiciarán en civiles. En ese momento, algo cambia. Algo que no tiene vuelta atrás. La verdad sale a la luz en toda su magnitud. Después de todo, la guerra ya ha comenzado. Jail Murdoch lo sabe. Lo ha sabido todo el tiempo. Y la pregunta que ahora pende sobre todo lo demás es demoledora: ¿cuándo? La respuesta es un número que hiela la sangre: 3 meses. 3 meses. En 3 meses comenzará el avance. La mirada de Jail no tiembla. No vacila. Es la mirada de alguien que ya tomó su decisión mucho antes de que alguien se la pidiera. Muy bien, responde la otra figura. Por cierto. El nombre de Rito flota en el aire como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Jail lo escucha, y en su mirada hay algo que va más allá del deber. Algo personal. Algo que duele. Sensei. Y luego, con esa calma que solo tienen quienes están dispuestos a perderlo todo, también te estaré esperando. En el mundo del paraíso, la noticia llega como un rayo. Las hostilidades comenzarán en 3 meses. Jail lo escucha en silencio, y junto a él, alguien que no termina de comprender el peso de esas palabras lo mira con los ojos muy abiertos. El tiempo se acaba. El reloj ya está corriendo. El mensaje de Rito se transmite ahora a toda la gente de Altea. Sus palabras son torpes, dubitativas, casi infantiles en su honestidad. Pero hay algo en ellas que atraviesa todas las defensas. UMM. No necesita ser elocuente. Lo que tiene para decir viene del lugar más profundo de quien ha visto demasiado. Rito Bach. Un hombre que ha vivido 300 años. Que ha visto guerras nacer y morir y nacer de nuevo. Y ahora, mirando ese paisaje tranquilo que podría desaparecer, confiesa con una voz rota lo que ningún héroe suele admitir: lo lamento mucho. Por mi culpa, nuevamente comenzará una guerra. Pero en la misma respiración en que pide perdón, pide algo más. Algo que solo puede pedir alguien que sabe que no puede cargar el mundo solo. Luchen a mi lado, por favor. Dirijan todo su odio, a mí, y a la guerra. Las palabras llegan a todos, a los soldados, a los granjeros, a los que tienen rifles y a los que solo tienen miedo. La promesa final. Rito se arrodilla ante la imagen de quienes lo acompañarán, con la espada en la mano y la determinación grabada en cada línea de su rostro. Que quede como una promesa entre nosotros. Esta vez, definitivamente será la última. No hay duda en su voz. Solo la certeza de quien ha decidido que esta guerra terminará aquí. Las palabras de Rito caen sobre los guardias como lluvia sobre tierra seca. Hay mucha gente que sufre. Hay muchos niños inocentes que sufren. Y algo que estaba roto dentro de ellos comienza, lentamente, a soldarse. Los que minutos antes dudaban, ahora se cuadran. Ahora saludan. Hagamos esto, la última vez. Rito avanza solo hacia adelante, con la espada arrastrando suavemente el suelo, mientras a sus espaldas los rostros de quienes lo acompañarán en esta guerra final se graban en la memoria. Cada uno con sus razones. Cada uno con su cicatriz. Todos apuntando en la misma dirección. Esa guerra estallará. Ya no hay marcha atrás. Los engranajes del destino llevan demasiado tiempo girando para detenerse ahora. Y en las sombras, una figura oscura aguarda en silencio, sabiendo exactamente lo que viene.
La tormenta perfecta está tomando forma. La imagen final lo dice todo. Ri-Tobag, con el planeta Tierra flotando a sus espaldas como testigo eterno, aprieta los dientes y mira hacia el horizonte con una ferocidad que no ha mostrado en 300 años. En nuestra Tierra. Esta vez. El capítulo termina. Pero la guerra, apenas comienza. La batalla que se avecina no da tregua. Mientras una torre imponente rasga el cielo, los informes sobre el enemigo pintan un panorama aterrador, solo 10 hombres, contra 200.000. Y aún así, su poder con los Valets supera con creces al de los nuestros. Bienvenidos al capítulo 62 de Plunderer, Intención Asesina. La desventaja numérica es aplastante, pero no es lo único que preocupa. Según los informes, el enemigo tiene Valets de sobra, incluso para repartirlos entre sus tropas de menor rango. El verdadero problema, sin embargo, no es cuántos son, sino en quién se puede confiar dentro de las propias filas. La paranoia ya ha echado raíces. Cada Valet que se entregue podría terminar en manos equivocadas. Hay rumores de un espía infiltrado, un perro de los servicios especiales escondido entre los aliados. La desconfianza lo envenena todo, y la decisión es fría y calculada, para estar seguros, golpear a todos por igual. Robert escucha la orden sin parpadear, aunque algo en él se resiste. Robert no puede quitarse de la cabeza las palabras que escuchó en aquel discurso. Pero negarse a sentarse en esa silla no es rebeldía, es algo más profundo. Hay algo que lo carcome por dentro, algo que aún no puede nombrar. Y cuando la voz vuelve a llamarlo con un simple oye, el peso de lo que se le pide se hace insoportable. La respuesta llega con violencia pura. Sin previo aviso, el golpe cae sobre Robert con una brutalidad que no admite réplica. Pero lejos de quebrarse, quien lo lanzó sonríe con tranquilidad. No hay tiempo para el descanso ni para la lástima, dice. Ese asiento nunca fue para ganadores, siempre fue para quienes ya lo perdieron todo. Levántate. Todavía no es tu hora. La puerta lleva días resistiendo, pero esta vez alguien logra abrirla. Y quien aparece al otro lado no podía ser otro, alguien que se ha estado esforzando con todo. La pregunta está ocupado, rompe la tensión como una piedra en un estanque quieto. Un suspiro largo, y luego la decisión, dejar los papeles por un momento e ir a tomar algo. A veces, lo más necesario no es seguir peleando, sino respirar. Por un instante fugaz, el mundo parece más liviano. La propuesta de ir todos juntos arranca una sonrisa imposible de contener. Pero cuando los ojos se cruzan, algo cambia. Una mirada que se endurece, unos ojos que se abren de par en par. Y las palabras que intentan salir se quedan atragantadas. Robert, yo. Hay cosas que aún no están listas para ser dichas. La advertencia llega envuelta en calma, prepárate, porque lo que viene será mucho más duro que cualquier pelea anterior. Y mientras una voz del pasado resuena, la exigencia queda clara como el cristal, si vas a luchar por algo, hazlo con tus propias manos. Sin atajos. Sin excusas. ¿Me estás escuchando, Robert? El reloj de la guerra ya está en marcha. Y entonces aparece ella, una figura del pasado que observa con una sonrisa enigmática. Sus palabras atraviesan como una hoja, no eres un perdedor por haber entendido las cosas al final. ¿O sí? La duda queda suspendida en el aire. Mientras tanto, el grupo sigue adelante, y algo entre ellos, algo silencioso y cálido, comienza a moverse como la marea. De pie en medio del bosque, con la espada en la mano y el viento moviéndole el abrigo, él ya lo sabe, solo queda un mes antes de que la guerra comience. La Guardia Real puede llevar el peso del combate, pero el verdadero obstáculo, el único que importa, todavía está en pie. Hay que ir directo al muro del paraíso. Hay que tomar la cabeza de Esmerman. Son las cartas del triunfo, los comodines que nadie espera. La estrategia es clara, dejar que la Guardia Real absorba el choque del frente, mientras ellos avanzan en la sombra hacia el objetivo real. Pero antes de llegar hasta Esmerman, hay un solo obstáculo que superar. Solo uno. Y esa palabra, solo, es la que más pesa de todas. Toquícase.
El nombre flota sobre un cementerio cubierto de nieve como una maldición y una promesa al mismo tiempo. Alguien pregunta si debe encargarse de él, con los dientes apretados y los ojos llenos de fuego. Pero la respuesta es corta, sin vacilación, no. Eso no le pertenece a él. Esa batalla tiene un dueño, y ese dueño ya lo ha decidido. Parado bajo un cielo turbulento, con la espada empuñada y la mirada al frente, la decisión ya está tomada. Yo, pelearé. 2 palabras que valen más que 1000 discursos. Al escucharlas, alguien aprieta la mandíbula y susurra, muy bien, entiendo. Y desde algún lugar entre el recuerdo y el sueño, una voz pide que lo espere, debes encontrar tu corazón, Tokikase. Espera por mí. Debes encontrarte a ti mismo nuevamente. El grito resuena mientras la cámara se abre a una vista imponente, la fortaleza que flota en las nubes, amenazante y majestuosa, es el escenario de lo que se avecina. Dentro, 2 grupos aguardan en silencio, cada uno con sus propias heridas y su propia razón para seguir adelante. La guerra ya no es una posibilidad. Es una certeza. La sala de reuniones se congela en el tiempo. Él aparece cubierto de sangre y heridas, cargando bandejas de comida con una calma que desafía toda lógica. Lo deja frente a uno, luego frente al otro, y finalmente frente a los más jóvenes. Un gesto extraño, casi perturbador, que nadie sabe cómo interpretar todavía. La pregunta lo rompe todo, ¿esto te satisface? La confusión es total. Ains no entiende qué significa ese gesto viniendo de alguien tan destrozado. Pero la respuesta no llega en palabras, sino en algo mucho más pesado, el sonido de los platos al caer al suelo, y unas palabras que se forman despacio, cargadas de culpa, lo siento, nosotros. Entonces ella explota. Con los ojos desbordados y la voz temblando de furia, lanza la verdad como una bofetada, no somos reemplazos de tus amigos. Somos nosotros. Personas. No sustitutos. Y mientras el entrenamiento terrestre es llamado a retomar, él suelta un mierda entre dientes, prometiendo que volverán pronto. Hay algo que aún no está resuelto aquí. Y el entrenamiento se convierte en batalla. Los golpes llueven sin contemplaciones, puños que se estrellan contra mandíbulas, patadas que atraviesan el aire con una velocidad brutal. No hay palabras, solo impacto tras impacto. Él los somete a todos como si estuviera descargando algo que va mucho más allá del entrenamiento. Esto es rabia. Esto es dolor en movimiento. Su fracaso no puede ser redimido. Eso dice, con una frialdad que hiela la sangre, mientras sopla el humo con satisfacción enfermiza. Perder frente a ellos cada vez que entrenan juntos le genera un placer que él mismo agradece. Pero la pregunta más cruel es la que lanza al final, ¿qué es más satisfactorio, que pierdan su oportunidad de rendirse, o hacerles esto a ustedes? La tensión llega a su punto de quiebre. ¿Eso es lo que creen? La pregunta cuelga en el aire como una amenaza velada. Alguien grita el nombre de Ains con desesperación, y la respuesta es aún más perturbadora, entonces los mataré ahora mismo. No es una amenaza vacía. En sus ojos hay algo que ya dejó de ser humano. O quizás, nunca lo fue del todo. Y entonces caen las máscaras. La voz se quiebra en algo grotesco y absoluto, ustedes solo son cosas. Objetos que puedo reemplazar cuando quiera. Las palabras golpean como condenas. Y en ese momento, desde el fondo de la escena, llegan los gritos desgarrados, papá. Detente, por favor. La humanidad que queda en ese lugar se aferra a esas voces con todo lo que tiene. Matar. La palabra explota desde sus labios como una maldición sin retorno. El cristal se hace añicos, los cuerpos vuelan, y en medio del caos absoluto, alguien interpone su cuerpo para proteger a quien no puede protegerse solo. La brutalidad de la escena es total, pero en el centro de todo hay un sacrificio silencioso que grita más que cualquier golpe. 2 fuerzas colosales se encuentran en el centro de la tormenta y el impacto sacude el aire mismo. Cuando el polvo se asienta, ella sigue en pie con una calma inquietante, empuñando su arma como si nada de esto la sorprendiera. Él, en cambio, cae destrozado entre los escombros. El contraste es brutal, donde hay locura, hay orden.
Donde hay furia, hay control absoluto. La orden llega seca y sin piedad, llévalo a la cámara de recuperación. Para el resto, el entrenamiento continúa. Ustedes no son personas, son cosas. Y mientras los gritos de «papá» y «por favor» se funden con el silencio que sigue, él los observa a todos con esos ojos helados que ya no distinguen entre aliados y herramientas. El cuerpo ya no responde, pero el alma todavía pelea. Ella lo arrastra, negándose a soltarlo, mientras él murmura que no vale la pena salvarlo. Pero ella no lo escucha o no le importa. Le dice que pesa demasiado, que camine por sí mismo. Y entonces el peso que lo derrumba no es físico, se desmayó por perder demasiada sangre. Es un tonto, dice ella, casi con ternura. No hay forma de vencerlo. La conclusión duele como una herida abierta. ¿Qué es él realmente? La pregunta no tiene respuesta todavía. Y mientras ella lo carga entre lágrimas silenciosas, él lo confiesa, solo soy una cosa. Papá tenía razón. Esas palabras son las más peligrosas que ha pronunciado, porque quien cree que no merece vivir, ya no teme morir. Debía haber muerto allí. La confesión llega como un cuchillo. Pero ella no le da el lujo de hundirse, te equivocas. Y lo que sigue la sacude hasta los cimientos. No creo que tú seas un reemplazo de mi amigo. Esas palabras, simples y directas, son las más poderosas que alguien le ha dicho en mucho tiempo. Tan poderosas que él no sabe qué hacer con ellas. Ella no se rinde. Le extiende la comida con ojos brillantes, declarando sin vergüenza que será su amiga. Y él, devastado, cubierto de sangre y con la mente hecha pedazos, le dice que lo deje descansar. Pero hay algo que ya empezó a moverse dentro de él, algo que no estaba ahí antes. Un hilo tan delgado que podría romperse con un soplo, pero que por ahora, aguanta. Lo sé. 2 palabras. Espaldas al mundo, la bandeja extendida hacia ella, y esa simple respuesta que lo dice todo y no dice nada. Él lo sabe. Sabe que no es un reemplazo. Sabe lo que ella está intentando hacer. Y aún así, la recibe. No con euforia ni con alivio, sino con esa clase de calma que solo existe cuando alguien ha tocado fondo y empieza, muy despacio, a regresar. Nadie puede ser reemplazado. La frase sale de él como algo que llevaba guardado demasiado tiempo. Y ella lo escucha con los ojos abiertos de par en par, sin comprender del todo el peso de lo que acaba de recibir. Pero lo siente. Algo en ese momento entre los dos se asienta, como tierra después de un terremoto. El caos no ha terminado, pero hay algo sólido aquí. Nunca más quiero escucharte decir que quieres morir. Nunca más. La advertencia es firme, sin margen para la negociación. Y él lo sabe, ellos son mejores a su manera, y él debe comer esto antes de que se enfríe. No debes acabar con tu vida. El abrazo que sigue no es dramático, pero es real. Y lo real, en este mundo de ballets y guerras, es lo más escaso de todo. Estoy preocupado. No por la guerra. No por los números ni las estrategias. Sino por que desaparezcan de nuevo, antes de tener la oportunidad de comer con ellos. Y mientras sus recuerdos los muestran vivos, riendo, llenos de vida, la verdad de lo que está en juego se vuelve imposible de ignorar. No lucha por una causa abstracta. Lucha por ellos. Me preocupa que si no comen juntos ahora, quizás no pueda arriesgar mi vida allá afuera. La lógica es absurda y perfectamente humana al mismo tiempo. Ella lo escucha con los ojos desorbitados, sin poder creer que alguien tan roto aún piense así. Pero eso es exactamente lo que lo hace diferente, en medio de tanta oscuridad, todavía busca una mesa con amigos. Lo sé, pero aún necesito decírselos. La disculpa llega envuelta en un abrazo que no pide permiso. Él la sujeta con suavidad mientras confiesa la verdad que lo ha estado destruyendo, fue controlado por las drogas, obligado a matar sin poder impedirlo. ¿A quién?, le pregunta ella. Y la pregunta queda suspendida en el aire, con todo el peso del mundo sobre ella. ¿A quién intentaste matar tantas veces? La respuesta no llega en palabras. Llega en sangre, en cicatrices, en manos que tiemblan. Y así,
Poco a poco, la historia más oscura de este personaje comienza a salir a la luz. No como una excusa, sino como una verdad que ya no puede seguir enterrada. Y así, como se prometió, la guerra iniciaría 3 meses después de que se dijera. El cielo se llena de naves. El horizonte se cubre de ejércitos. Lo que antes era una advertencia se convierte ahora en una realidad tangible, inmensa, inevitable. El conteo regresivo terminó. El mundo no tiene vuelta atrás. 2 ejércitos, 2 líderes, 2 banderas que se alzan bajo el mismo cielo amenazante. Uno avanza con la frialdad de quien lleva todo calculado. El otro marcha con el fuego de quien tiene algo más que ganar que perder. El campo de batalla los espera a ambos, y la historia que se escribirá aquí no tendrá borradores. La fortaleza observa desde las alturas mientras los ejércitos toman posición. Son decenas, cientos, miles de soldados dispuestos en formación de guerra. Y en el centro de todo, una pequeña reunión de individuos que juntos valen más que cualquier número. La guerra no la ganan los ejércitos. La ganan las personas. Ames come en silencio mientras todos lo observan. Alguien pregunta qué es eso, y la respuesta llega con una calma desarmante: es algo que un amigo hizo para mí. Esa frase, tan pequeña, tan sencilla, contiene todo lo que este capítulo quiso decirnos desde el principio. Y con ella en mente, los pies se ponen en movimiento. El último paso antes del precipicio. Y aquí están. De pie. Unidos. Marcando hacia lo desconocido con la certeza de quien ya no tiene nada que perder excepto a los demás. El liderazgo no se ve en los rangos ni en los ballets. Se ve en quien avanza primero cuando todos tienen miedo. Y él avanza. Al otro lado, también hay alguien que avanza. Distinto, pero igual de determinado. Detrás de él, su propio grupo, su propia historia, su propia razón. 2 fuerzas que llevan capítulos enteros construyendo este momento están a punto de colisionar. El campo de batalla los separará o los destruirá. No hay otra opción. Un primer plano que paraliza. Sus ojos, fríos y profundos, cargan con siglos de decisiones imposibles. No hay duda en ellos. No hay miedo. Solo una determinación que va más allá del deber, más allá de la lealtad, más allá de cualquier palabra que pueda usarse para describirla. Él ya sabe lo que tiene que hacer. Y del otro lado, una sonrisa que eriza la piel. No es la sonrisa de alguien feliz. Es la sonrisa de alguien que finalmente tiene permiso de ser lo que es. Sus ojos brillan con una luz que no debería existir en un ser humano, y sin embargo, ahí está. 2 caras de la misma moneda, a punto de enfrentarse. Y así termina este capítulo. 2 figuras solitarias, de espaldas al mundo, frente a frente bajo un cielo que parece contener el aliento. Una espada contra una espada. Una historia contra otra. Amigos que ahora son enemigos, o quizás enemigos que nunca dejaron de ser amigos. La confrontación entre ellos comenzará en la próxima edición, y nada volverá a ser lo mismo. Plunderer continúa. El telón de la guerra decisiva se abre. A tan solo 30 kilómetros de la última defensa del Edén, 2 ejércitos colosales se han encontrado en el campo de batalla, las 200.000 fuerzas especiales del ejército real contra las 10.000 del servicio especial. La desproporción es brutal, y sin embargo, la guerra ya ha comenzado. Las noticias desde el frente no son alentadoras. Ambos flancos están siendo empujados hacia atrás, y el enemigo aún no ha desplegado sus bombarderos. Lo único que ha evitado una masacre total es Bremia, cuya presencia misteriosa mantiene a los caídos con vida. Pero eso no es suficiente. Alguien lamenta en silencio la ausencia de Robert. Mientras tanto, lejos del caos, una figura reflexiona con amargura sobre su propia impotencia. Su pierna fracturada la condena a ser una carga, y su pasado haber tomado rehenes de las familias del ejército real la convierte en alguien a quien nadie obedecería. Pero entonces surge una pregunta inquietante: ¿qué está haciendo el pequeño Yell en el centro del campo? Y ahí está. Imparable, incontenible. El supremo comandante Yell avanza solo entre cientos de enemigos, derribándolos uno a uno con sus propias manos.
Sus subordinados lo miran atónitos. Ningún comandante debería hacer eso. Ninguno, excepto él. Le gritan que se detenga, que es el comandante, que no puede arriesgar su vida así. Pero Yao no se inmuta. Su razonamiento es frío y simple, al ritmo que va la batalla, muchos morirían al instante. Por eso él mismo se planta frente al enemigo para evitarlo. Y además, quiere averiguar una cosa. Esa frase deja a todos con la boca abierta. Algo no cuadra. Ya lo percibe en sus entrañas, hay algo extraño en la formación enemiga. Mientras los mapas tácticos muestran que ambos flancos convergen hacia el centro, la intuición del comandante detecta una anomalía que nadie más ha visto todavía. El peligro se acerca desde un ángulo inesperado. Yell está siendo acorralado. Las fuerzas enemigas lo rodean desde todos los ángulos y la situación se torna desesperada. Desde el puesto de mando llega la orden desesperada, huye de ahí, pequeño Yell. Pero el comandante responde con algo que paraliza a todos, una orden para que todo el ejército lo escuche. Una criatura monstruosa irrumpe en la batalla, desbordando todo límite conocido. La orden resuena con urgencia, retírense a toda velocidad, aléjense del enemigo. Desde el cuartel, alguien grita que Yell se está equivocando al pelear solo. Y al fondo, una figura de cabello oscuro susurra con angustia su nombre. El miedo a no poder proteger a sus tropas atenaza a esa figura mientras grita órdenes de retirada. Pero Yell ya ha tomado su decisión. Hay una sola manera de que ninguno de sus soldados muera hoy. No es una sugerencia. Es una orden. Y las palabras que siguen lo revelan todo, no los mates. Azel. Solo ese nombre flota en el campo de batalla devastado, pronunciado entre susurros y lágrimas. Una joven de cabello blanco permanece de pie en medio del ejército, vuelta de espaldas, como si cargara sobre sus hombros el peso de toda la guerra. El viento agita su melena. Nadie se atreve a acercarse. Azel repite la orden con una calma que estremece, no los mates. Los soldados la miran sin comprender, pero algo en su mirada los paraliza. Ella es consciente de que muchos ojos están puestos sobre ella ahora mismo. Muchos. Y eso, lejos de acobardarla, parece despertar algo dentro de ella. Una explosión de luz ciega a todos los presentes. La energía que libera Azel es tan brutal, tan descomunal, que hasta los más experimentados solo atinan a gritar, imposible. Nadie esperaba un poder de esta magnitud. Nadie estaba preparado para esto. La monstruosidad que antes parecía invencible ahora se retuerce bajo el hierro de Azel. Ni siquiera eso puede resistir su poder. Mientras el enemigo cae devorado por la fuerza de la joven, alguien desde el cuartel lo admite con la voz quebrada, incluso el hierro del pequeño Yell no puede contra ese poder. Entre los escombros vivientes del campo de batalla, voces rotas suplican ayuda. Yell observa la escena con los ojos muy abiertos, porque Azel está ignorando su orden. Le había ordenado no matar. Azel. Su nombre retumba 2 veces en el caos, mientras una pequeña voz llora pidiendo a su mamá. Todo explota en un instante. Yell lanza su cuerpo para detener a Azel mientras el cuartel grita, detén a Azel, Sakuragi. La situación se descontrola por completo. 2 fuerzas incontenibles chocan en el mismo bando, y el nombre de Sakuragi resuena como una última advertencia antes del caos total. Sakuragi actúa. Un golpe contundente interrumpe la furia de Azel justo a tiempo, y en el cielo, los pájaros de hierro, las aeronaves enemigas comienzan a caer. Pero Azel ya tiene un plan propio, quiere volar. Quiere alcanzar esas máquinas ella sola. La victoria, declara, es suya. Azel sale disparada hacia el cielo como un proyectil viviente. El estruendo de su lanzamiento sacude el campo. Y en medio del vuelo, mientras el viento le arranca la ropa, algo la golpea por dentro más que el impacto físico. Este es el día, piensa, en que por fin podrá decir su nombre. Azel aterriza con los ojos en blanco, aturdida por el golpe inesperado. Los soldados observan la escena con expresiones que van del asombro total a la incomodidad. Sakuragi la sostiene. El polvo del campo de batalla se mezcla con un silencio que nadie sabe muy bien cómo romper. No lo soy.
El grito de Azel resuena con indignación pura mientras los soldados que la observan se dejan caer hacia los lados, completamente noqueados por la situación. Alguien la llama pervertida. Ella lo niega a todo pulmón. En medio de la guerra más grande del mundo, este es el momento que el capítulo eligió para respirar. Pero la calma dura un instante. Ya lo ve, Azel también está matando. Y eso viola directamente la orden que él dio. La palabra que escapa de sus labios lo dice todo: mierda. Su encargo a partir de ahora cambia radicalmente: que alguien detenga a esas dos. Y alguien, en las sombras, sonríe. Una sonrisa torcida se dibuja en la oscuridad. La voz que habla entiende perfectamente la orden de Yeo: solo él no debe matar. Eso significa que cualquier otro puede hacerlo. La lógica es retorcida, casi maliciosa. Y mientras Yeo se enfrenta a esa realización, una mano le toca el hombro desde atrás. Una joven de cabello rubio apoya el cañón de un arma contra su propia sien y pronuncia dos palabras que cortan el alma: sálvame. Sus ojos, uno rojo, uno cubierto, revelan el peso de todo lo que ha vivido. Yal tiene sangre en la mejilla. Y entonces lo dice, sin importar que, la gente nunca dejará de matar. Este mundo jamás cambiará. Yal lo confronta sin rodeos: esto fue obra tuya. Sakuragi responde con una sola palabra que lo confirma todo: verdad. La tensión entre ambos es palpable, cargada de una historia que no se cuenta pero se siente en cada línea de sus rostros. Comandante y subordinado, frente a frente ante la peor decisión posible. En medio de la destrucción y la sangre, una voz pregunta con genuina curiosidad: ¿por qué das una orden como esa? Yal, de espaldas, guarda silencio. Pero ella lo interpreta a su manera, aunque sea poco amable: siente que el comandante le está diciendo algo con esa orden. Que está bien en no seguir sus mandatos. Que la está llamando, indirectamente, linda. Ella explota de poder, envuelta en energía oscura y fragmentos que salen disparados en todas direcciones. Y entonces lanza la pregunta que lo cambia todo: ¿deseas que te mate? Yal no responde de inmediato. Pero algo cae al suelo cerca de él, y su mirada baja hacia eso con una expresión que no es miedo, sino algo mucho más complejo. Desde el cuartel central, el caos es total, sin respuesta de las naves 2 y 3, con la situación fuera de control, y en medio de todo eso, una voz suave dice estar enamorada del comandante. La chica de cabello negro está ahí, casi desnuda, en la sala de operaciones, mientras los oficiales apenas pueden mantener la compostura. Y aún así, ella reflexiona, siente que está bien en no obedecer. Con sangre en el cuerpo y una sonrisa imposible en los labios, ella lo mira y le dice lo único que necesita oír: mátame cuando quieras. Si no me necesitas, simplemente hazlo. Las explosiones tiñen el cielo de naranja a su espalda. Ella no teme a la muerte. La está invitando. Ya la observa, arrodillado entre cráneos y restos del campo de batalla. Su gran número. Su gran poder. Todo eso sería un terrible desperdicio. La palabra que viene después pesa como una lápida, espantosa. Pero hay algo más detrás de esos ojos. Una decisión que todavía no termina de tomar. 3 rostros. 3 almas distorsionadas por sus propias convicciones. Ella con sus ojos rojos y su sonrisa ensangrentada. Él con esa mueca de quien lleva demasiado tiempo cargando algo terrible. Y al fondo, una figura de cabello rosado rodeada de calaveras, abrazando algo que no debería existir. La maldad, dice el capítulo, tiene muchas formas. De pie entre las ruinas humeantes, con aeronaves cayendo del cielo a sus espaldas como estrellas muertas, Yao contempla el horizonte en silencio. Una sola frase lo resume todo: de maldad. El título del capítulo cobra su verdadero peso en esta imagen final de un hombre solo frente a un mundo que no deja de destruirse. Victoria. Aunque nadie pueda creerlo, el enemigo fue aniquilado. Ya lo ordena con frialdad: avanza a la muralla del Edén. Pero lo que descubrió en el campo vale más que cualquier triunfo táctico. Los enemigos no tenían fuerza principal. Y eso, lejos de ser una buena noticia, significa que la verdadera amenaza aún no se ha mostrado.
La conclusión es tan simple como aterradora: entre los rangos del ejército enemigo no había ningún general de verdad, porque ninguno de sus contadores superaba los 10.000. El general, el teniente general y el capitán general del enemigo eran una ilusión. Y si esa batalla fue solo un señuelo, entonces algo mucho peor se aproxima. En otro rincón del mundo, la nieve cae sobre una ciudad en ruinas. Dos figuras pequeñas se preguntan si la guerra ya habrá comenzado. Uno de ellos es Tokimune. El otro lo llama Nii-chan. La pregunta que flota entre ellos no es si el mundo sobrevivirá, sino si su padre regresará. Todo estará bien. Eso promete Tokimune, apretando a su acompañante entre sus brazos mientras la nieve los rodea. El tipo de las gafas lo prometió: traerá de vuelta a su padre. Tokimune siempre odió a la gente de Altea. Pero algo dentro de él ha cambiado. Un ruido interrumpe el momento. Y lo que aparece después borrará toda esperanza de tranquilidad. Ante ellos se detiene una columna de figuras imponentes. Al fin los hemos encontrado, dice una voz suave y peligrosa. Los tres grandes generales de primer nivel del servicio especial están aquí, en persona, frente a dos niños solos en la nieve. El peso de ese encuentro aplasta el aire como una tormenta que está a punto de desatarse. Tres nombres. Tres amenazas. Capitán General Luime, Capitán General Eterno, Capitán General Sumeragi. Cada uno más impredecible que el anterior. Han venido por algo específico. Y la forma en que los miran a Tokimune y a su acompañante no tiene nada de militar. Tiene algo mucho más oscuro. La farsa queda al descubierto: la gran batalla del frente fue una distracción. Solo necesitaban capturar a dos personas. Y para asegurarse, usaron a las familias del ejército real como palanca de rebelión. Todo fue calculado. Mientras los generales sonríen ante lo que consideran simples niños, Tokimune y su acompañante son aferrados sin piedad. La crueldad llega sin anestesia. El capitán general Eterno anuncia que uno de los dos, el padre adoptivo, será su marioneta hasta la muerte. El otro recibirá una tortura continua e interminable. Y mientras sostiene un bisturí frente al dedo del niño, lo dice con una calma que hace daño: me gusta su sangre irresistible. Tokimune grita. Grita con todo. Pero entonces, una silueta se planta frente a todos. De espaldas, con espada en mano, irradiando una presencia que detiene el tiempo. Le dicen héroe. Le dicen legendario. Y ese solo calificativo lo dice todo sobre quien acaba de llegar y que está a punto de ocurrir. El niño llora y suplica. Nii-chan, Nii-chan, Nii-chan. La voz del capitán general Eterno decide, desde el dedo bebé, el más blando. No quiero, responde la víctima con una voz rota. Y Tokimune explota: detente, 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 maldito. El grito de un joven que ya no puede soportar más impotencia. El choque es devastador. Dos fuerzas absolutas colisionan en una doble página que no necesita palabras: el héroe legendario golpea al enemigo con toda su furia mientras al otro lado, la luchadora de cabello blanco aplasta con su pie a otro oponente. El campo de batalla cambia de dimensión. Esto ya no es una guerra. Es un duelo de leyendas. Vaya, vaya. La voz del capitán general Sumeragi suena casi divertida. Sabía que vendría, dice. Lo tenía calculado. Pero algo no entiende: ¿por qué este hombre hace siempre este tipo de cosas? La respuesta llega desde el otro lado del campo, serena y absoluta. Yo sé cómo piensan esas sucias personas. Más bien, las entiendo. La figura de cabello largo sostiene su espada con una calma que hiela la sangre, mientras el viento entiende el camino de la serpiente. No hay rabia en sus palabras. Hay algo peor: comprensión. Y con esa última revelación, el capítulo 63 de Maldad cierra su telón. Continuará. Una sonrisa. Fría, calculada, inevitable. Él sabía exactamente cómo se desarrollaría todo esto, y eso lo hace aún más peligroso. Mientras tanto, sus aliados observan la escena sin comprender del todo por qué su líder actúa de formas tan impredecibles, aunque ya deberían estar acostumbrados. Capítulo 64. Paradero.
Una palabra que lo encierra todo. Esos días inolvidables que ya no pueden recuperarse, guardados en lo más profundo del pecho como una herida que nunca cierra del todo. Y sin embargo, aquí están, de pie, enfrentando lo que viene. El campo de batalla guarda un silencio sepulcral. Entre los caídos y los que aún respiran, una figura de cabello plateado se alza imponente. No hay cólera en su voz, solo una frialdad absoluta cuando ordena, que desaparezcan. Los inocentes estorban, y él no tiene tiempo para eso. Su poder barre a todos de un golpe, sin distinción. Pero cuando los niños se niegan a huir, algo en él duda. Un no quiero pequeño y firme resuena contra toda esa brutalidad, recordándole quizás algo que creía haber olvidado hace mucho. El joven soldado aprieta su arma con temblorosos pero decididos brazos. No importa la diferencia de poder, no importa lo imposible del enfrentamiento, no va a huir. Pelearán juntos. Y ante esa voluntad insensata, el hombre plateado solo puede susurrar un vaya, vaya cargado de algo parecido al asombro. La lógica fría del guerrero se impone con una explicación brutal, frente al servicio especial, convertirse en rehenes solo aceleraría su aniquilación. El valor sin estrategia es suicidio. La pregunta que lanza al final golpea más duro que cualquier ataque, ¿acaso olvidaste qué tipo de ser humano soy? Los chicos obedecen, aunque a regañadientes. Cobardes, murmura el joven con el puño cerrado mientras los ve partir. Pero el hombre de cabello plateado los observa alejarse con una expresión que no es desprecio, sino algo mucho más complejo. No te vuelvas a convertir, susurra, como si le hablara a un fantasma de su propio pasado. Y entonces aparece él. Una presencia que lo llena todo, alta, oscura, rodeada de sus propias tropas como sombras. La frase que lo define resuena en el aire nevado, sin importar qué, convertirá a su compañero en objetivo. El verdadero enfrentamiento está por comenzar. El hombre de cabello negro sonríe ante la escena de quien se queda herido para proteger la huida de los débiles. Lo encuentra hermoso, y eso en sí mismo es aterrador. Pero la burla llega rápido, enfrentarse a los generales del servicio especial con apenas 100.000 de conteo es perseguir un sueño que jamás se cumplirá. El primer golpe es traicionero, lanzado desde la sombra sin aviso. Deberías tener más cuidado con mis ataques sorpresa. El hombre cae destrozado por el impacto, y desde las filas enemigas, una figura oscura hace aparecer una extraña energía negra en la palma de su mano. Las reglas de este combate acaban de cambiar. Una general de cabello llameante emerge entre el caos con una declaración helada, ella los destruirá a sangre fría. Y entonces revela algo que nadie esperaba, en esta generación, un combatiente puede manejar los contadores ajenos. El número grabado en su piel, 158.412, comienza a reconfigurarse de maneras imposibles. 300.000. Ese es el poder que descarga sobre los enemigos en una sola embestida devastadora, barriendo todo a su paso como un rayo caído del cielo. Y luego, con una calma casi insultante, pregunta, ¿podrán superarlo fácilmente? Los cuerpos yacen esparcidos en la nieve. Él exhala lentamente, sabiendo que el ataque sorpresa difícilmente lograría su objetivo, y tenía razón. Pero en su rostro aparece una sonrisa melancólica, lo hubieran visto, chicos, dice para nadie, aunque enseguida se interrumpe a sí mismo. ¿Qué está diciendo? El momento de quietud se rompe cuando lo imposible sucede, los generales caídos se levantan. No con esfuerzo, no con agonía, sino con una calma que hace que el corazón se encoja. No seríamos generales del servicio especial si un rayo de ese nivel pudiera detenernos. Y desde el otro lado, la respuesta llega fría, qué pensamiento más lamentable. De pie sobre la nieve como si nada hubiera pasado, los dos generales enemigos miran a su adversario con expresiones que mezclan burla y desdén. 300.000 de conteo, y aún así ellos siguen en pie. La distancia entre poder y supervivencia nunca había sido tan cruel. La pregunta viene envuelta en veneno, fiel perro del ejército real, ¿tú también lo crees? La provocación esconde una trampa, y cuando el adversario responde que es imposible haber sobrevivido a ese golpe, el general sonríe. Tenía que asegurarse de acertar. Y esta vez, lo hará.
La revelación llega como un jarro de agua fría. Su contador es especial, dice ella. Y su estrategia es la más desconcertante que alguien podría imaginar, decidió desde el principio recibir el golpe del enemigo con todo su cuerpo. No para sobrevivir a pesar del daño, sino precisamente gracias a él. El agua lo envuelve todo. En la prisión del trueno, sumergido por completo, la lógica dicta que no hay escape posible. Pero ella ya lo había anunciado, no piensa esquivarlo. Lo que viene a continuación desafía toda razón, y el enemigo lo entiende demasiado tarde. ¡Boom! La explosión sacude los cimientos de la batalla. El rayo y el agua fusionados crean una descarga de una magnitud brutal. Con esto, exclama alguien entre el caos. Muy bien. El plan funcionó, pero el precio pagado sigue siendo incalculable. ¡Qué estupidez!, dice la general de cabello oscuro, de pie entre los escombros como si simplemente se hubiera sacudido el polvo. Y luego, con una sonrisa que hiela la sangre, pregunta, ¿sabías que estas enormes masas tienen la peculiar costumbre de entumecerse? Fue efectivo para sus hombros rígidos, concede. Nada más. El secreto de su contador se revela en ese momento, 472.201. No es un número que acumuló entrenando o combatiendo. Es el número de veces que absorbió daño con su propio cuerpo, que convirtió el sufrimiento en poder. Por eso es fuerte por naturaleza. Y ahora exige algo diferente, su verdadero contador. Los agarra a ambos con una sola mano, la fuerza aplastante reduciendo el espacio entre ellos a nada. El más fuerte, susurra, y en esas dos palabras cabe todo el peso de lo que está en juego. Este no es un duelo de contadores. Es un duelo de quien realmente merece ese título. La exigencia resuena como un trueno, nada de poderes prestados, nada de rayos ni agua robados. Que venga con su verdadero contador, con todo lo que vivió hasta ahora, con su historia hecha arma. No me subestimes. La voz se quiebra entre furia y orgullo herido, y en ese quiebre está toda la verdad de quién es. El ataque llega cargado de toda esa historia, y aún así el enemigo lo esquiva con una facilidad que duele. Es demasiado gentil. La gentileza, en un campo de batalla, a veces es el peor de los enemigos propios. Un viento que roza la mejilla sin causar daño. La general lo mira con desprecio calculado, no está interesada en hombres gentiles. Y entonces, con una voz que corta más que cualquier espada, lo llama por su nombre, Eterno Luine. El nombre carga una historia que aún no conocemos del todo. Terminé mi trabajo, dice alguien con una indiferencia que contrasta brutalmente con los cuerpos a su alrededor. Y él, caído en la nieve, vuelve a murmurarlo, lo hubieran visto, chicos. Esta vez la frase no suena a fanfarronería. Suena a nostalgia. A soledad. Su contador marca 275.100. No es un número de victorias ni de entrenamientos. Es el número de veces que deseó la inmortalidad, confiesa. Cada marca en ese cuerpo es un momento en que eligió no morir, y esa obsesión se convirtió en su mayor fortaleza y en su mayor carga. La certeza que pronuncia con voz monótona es la más escalofriante de todas, ni él ni nadie puede hacer algo que realmente lo mate. Y luego, casi como un insulto, señala el mayor defecto del adversario, no sabe usar el agua de verdad. Entonces ella lo muestra. Así se usa el agua. El ataque es veloz, preciso, y encuentra su blanco con una brutalidad quirúrgica. Ambos personajes quedan bañados en sangre, jadeando, al límite. Pero ninguno cae. Y en ese equilibrio brutal se sostiene todo el capítulo. Por favor, detente, Luine. La súplica cae en el vacío. Veneno. La palabra resuena con una alarma inmediata. Pero él responde con algo completamente inesperado, sé un buen niño, dice mientras acepta las consecuencias sin dramatismo. La disculpa que sigue después es todavía más desconcertante. Estoy por cumplir, susurra, y hay algo en esa frase que va más allá de la batalla. Aún así eso también es hermoso, ese deseo de conocer que tienes, la misma chispa del niño pequeño que fuiste alguna vez. En sus palabras hay respeto, hay fascinación, y quizás algo que se parece peligrosamente al afecto.
Los puños caen una y otra vez. No hay elegancia en esto, no hay arte marcial. Solo la brutalidad descarnada de alguien que golpea con toda la fuerza de su historia. Y ante eso, el adversario recibe cada impacto, tambalea, y no cae. El hombre de cabello negro se detiene, genuinamente sorprendido, ¿jo? Sangriento, destrozado, respirando con dificultad, el hombre de cabello plateado alza el brazo una vez más. En esa postura rota hay algo que trasciende la pelea, es la imagen de alguien que se niega a tener un límite. Una mirada que no reconoce la derrota porque simplemente no sabe qué significa esa palabra. ¿Acaso no le tienes miedo a la muerte? La pregunta llega cargada de genuina curiosidad. Y la respuesta que recibe lo detiene en seco, la muerte no es lo que le aterra. Lo que duele de verdad es existir sin ser reconocido. Lo verdaderamente triste es no tener ningún paradero. La palabra del capítulo finalmente cobra todo su peso. Con esfuerzo lo conseguí, un lugar al que pertenecer. Pero yo mismo terminé soltándolo. La confesión es brutal en su honestidad. Y entonces hace una oferta que nadie esperaría, puede triturar sus extremidades si quiere, puede jugar con ellas. Pero el paradero de aquel joven que le abrió los ojos, ese nunca lo entregará. Hasta que aquel joven tome la victoria. Hasta que la multitud de allá arriba tome una decisión. Incluso si le arrancan las extremidades, incluso si le cortan el cuello, no cederá. La resolución es tan absoluta que el campo de batalla parece contener el aliento. Con una mirada y nada más, Robert Dubambich grita que puede retenerlos a todos. El nombre cae como una declaración de guerra. Y cuando ella le pide que retrocedan, que lo hará ella, el general herido insiste una y otra vez, no los dejará ir. Su cuerpo apenas responde, pero su voluntad no conoce ese límite. Lo siento, pero debemos pasar. Las palabras son suaves, pero el significado es implacable. Es el adiós. Para el orgullo de las personas débiles que dieron todo lo que tenían, a veces el honor de la derrota es lo único que queda. Son cosas prestadas, confirma él mientras el caos se desata a su alrededor. La mujer tenía razón. Y en ese reconocimiento, algo cambia. Las armas devueltas, el contador propio comenzando a despertar. Exactamente como lo predijo esa mujer. Y entonces llegan ellos. Uniformes del ejército real, determinación en cada paso. Les mostraremos cómo se deben manejar el agua y el rayo. La alianza inesperada acaba de entrar en escena y el equilibrio de la batalla se sacude de nuevo. Hace aproximadamente 10 años, me preguntaba, ya no podía entender en qué pensabas. ¿Por qué te interesaba tanto la forma de las balotas? El viento se volvió extraño de repente. La memoria se superpone al presente, y en ese flashback hay toda una relación que se fue tensando hasta romperse. Yo, no pude notarlo en ese momento. Tu sufrimiento, especialmente el tuyo. La figura de espaldas carga una culpa que no encuentra cómo expresarse. Y en el pasado, dos personas de pie en el mismo lugar pero ya viviendo en mundos distintos. Aún así, algo persiste. No debiste atravesarme en el punto vital. Además, en mi pecho quedó una cicatriz. La confrontación explota en un agarre furioso entre los dos, años de distancia y dolor condensados en ese momento de contacto físico. Lo siento. Dos palabras que llegan demasiado tarde y exactamente a tiempo. ¿Lo entendiste? Tu responsabilidad. Las palabras caen en el aire como piedras. Él da la espalda, sin poder sostener la mirada. Y ella, herida y exhausta, inclina la cabeza con el peso de todo lo que viene después. ¿Y cuál es esa responsabilidad? La pregunta inocente de la pequeña criatura rompe la tensión de la manera más inesperada. Los adultos se miran entre sí, incapaces de responder con claridad. Y entonces Robert toma la palabra, con esa calma suya que siempre esconde algo más. El viejo no puede evitarlo, revela que ella quería venir al abismo día tras día diciendo que quería encontrarse con Robert, reconciliarse con Robert. El grito de «te mataré», que sigue es tan desproporcionado y tan transparente que hasta el más denso entendería lo que realmente significa.
¿Creen que reunirse los tres es suficiente para ganar? La pregunta del enemigo tiene lógica aplastante, su contador de 300.000 está repartido entre los tres. Sin embargo, el emperador del trueno acaba de ser provocado. Y eso, según todos los presentes, es lo peor que alguien puede hacer. El poder comienza a acumularse como una tormenta que lleva siglos esperando. Las personas débiles me provocaron. En la voz del emperador del trueno no hay ira descontrolada, hay algo peor, la calma de quien sabe exactamente cuánto daño puede hacer y está decidido a demostrarlo. No piensen que saldrán sin consecuencias, no después de jugar de esa forma con mi amigo. La lealtad que vibra en esas palabras es feroz y genuina. Y desde el otro lado, la respuesta llega cargada de algo que nadie esperaba, estoy conmovido. Los tres amigos, reunidos al fin, listos para pelear juntos. El trueno, el agua y la espada se desatan al unísono. La combinación de los tres poderes sacude el cielo entero, y los enemigos son lanzados en todas direcciones como si el mundo entero hubiera decidido rechazarlos. Así se ve cuando quienes tienen un paradero pelean por él. El combate ya no tiene reglas. Hay sonrisas entre los golpes, hay complicidad entre el caos. Pudín y Tokikase se mueven como si llevaran toda la vida peleando codo a codo, cubriendo los puntos ciegos del otro instintivamente. Esto es lo que significa confiar en alguien con tu vida. ¿Lo sabías? Pregunta, y en esa pregunta hay años de historia. Bien podría ceder su cuenta, dice. El viejo del rayo no es solo un título, es una advertencia. Esta gente está organizada por su contador, y lo que eso significa para el resultado de esta batalla apenas comienza a revelarse. Tres personas alrededor de una mesa, bebiendo, discutiendo quién peleará primero contra Yale Murdoch. Pero bajo la superficie de esa escena cotidiana se esconde algo enorme, el Padre Supremo Comandante le dio una ayuda. La venganza debe ser perfecta, advierte ella. Y el destino de Iña está más enredado que nunca en todo esto. Yale Murdoch es fuerte. No hay duda de eso. Pero sin importar lo que venga, él es como mi hermano menor. Y con esa frase, caminando juntos hacia lo que sea que les espera, tres figuras que una vez estuvieron separadas por el dolor encuentran algo que quizás vale más que cualquier victoria, el camino de regreso el uno al otro. Un lugar diferente. Una ciudad que flota entre nubes amenazantes. Y frente a frente, con las espadas ya desenvainadas, Pudín y Tokikase se preparan para un duelo que lo decide todo. La batalla está por comenzar. Iña lo observa, y en sus ojos hay una pregunta que todavía no se ha hecho en voz alta. Y entonces cae el golpe más cruel del capítulo, no con una espada, sino con palabras. Tú decides. Escoge. ¿A cuál de los dos deseas que sobreviva, al hombre del que estás enamorada, o a tu padre? El título lo decía desde el principio, paradero. Y ahora Iña debe encontrar el suyo, aunque hacerlo le cueste partir su corazón en dos. Continuará. Dos rivales. Dos espadas. Y en medio de todo, una pregunta que nadie se atreve a responder. Algo está muy mal con el señor Kodiak, y quienes lo rodean pueden sentirlo en el aire. Capítulo 65. Separación. Una chica llora en silencio ante la crueldad más despiadada que existe, tener que elegir entre dos personas que ama, sabiendo que ese momento inevitable se acerca. Un día antes de que todo explote. Rito y Tokikase están a punto de su confrontación en el Edén, y Sonohara lo sabe. 300 años de una guerra sin fin están a punto de llegar a su conclusión, y en su corazón solo hay una súplica, que no peleen. El brazo de Tokikase lleva las marcas de batallas pasadas, y Sonohara no puede mentirle. No puede decirle que está bien con eso. Hay algo en esa herida que le pesa en el alma, algo que ha callado demasiado tiempo. Pero entonces, algo cambia en ella. Con una sonrisa frágil confiesa que ahora, cuando mira ese brazo, siente todo lo contrario. Tokikase guarda silencio, y en ese silencio nace la pregunta más incómoda, ¿ya no le importa que Rito-senpai se vaya? La verdad duele más que cualquier espada. Tokikase la enfrenta con una pregunta directa al corazón, ¿realmente no está bien con que Rito se marche de su lado, verdad?
Y ante ese cuestionamiento, los dientes de Tokikase se aprietan con una tensión que lo dice todo. Sonohara lo sabe. Sabe que si los dos senpai pelean en serio, nadie puede predecir quién saldrá vivo. Y entonces el miedo más profundo emerge. Tokikase está pensando en intervenir, en arrojar su propia vida para detenerlos. Ante su silencio, la respuesta es simplemente, no te preocupes. En otro rincón del mundo, el gigante de número 122.549 aguarda entre los árboles. Y frente a él, una chica pequeña que ya tiene suficiente. La pregunta es directa y brutal, ¿Sonohara y tú ya lo hicieron? ¿Quieres que te mate? Dowan-san, la mujer que el amor transformó hace 300 años, clava su mirada en la joven. Le revela una verdad que corta como cristal. La determinación a medias de alguien no puede sostenerse sola. Y luego, con una sonrisa que congela la sangre, le pregunta si aún no ha tomado su decisión sobre la pelea de mañana. La oscuridad del bosque se vuelve escenario de la pregunta más cruel de todas, entre la cucaracha y Sakai, ¿a cuál de los dos quieres que sobreviva? La joven no puede creer lo que escucha. Y la respuesta que recibe la destroza por dentro, tú eliges, tú decides. La pregunta resuena como un trueno, entre el hombre del que estás enamorada y tu padre, ¿a cuál deseas que sobreviva? En ese instante, Iña colapsa. Sus lágrimas estallan sin control, y su amiga la sostiene sin entender qué le están preguntando, mientras Iña repite la pregunta con terror, de Riito-san y Tokikase-san, ¿a cuál deseo que sobreviva? La respuesta de Iña llega con toda la fuerza de su corazón roto, me decidiré por los dos. No puede elegir. Pero la realidad es más oscura de lo que parece. Sakai está siendo controlado por su intención asesina, y su contador podría estar superando los 3 millones. Solo cuando esa intención lo domina por completo, aparece esa cifra. No hay forma de reconciliación. Uno de los dos tendrá que caer, y Iña lo sabe. Pero su resolución es la de alguien que ya no tiene nada que perder, intervendrá entre los dos aunque le cueste la vida. No puede quedarse de brazos cruzados mientras todo lo que ama se destruye. Y entonces llega la pregunta que destroza todo. Tokikase la clava como un cuchillo, ¿otra vez repetirás lo que hiciste hace 300 años? De la misma forma que lo hizo tu madre. Las palabras pesan siglos. Hay una historia enterrada que ahora amenaza con repetirse. Iña. Sus ojos azules como el cielo, su corazón apretado con fuerza. Algo acaba de sacudir su mundo hasta los cimientos, y lo único que puede hacer es sostener ese peso entre sus manos temblorosas. La estrategia se revela con toda su crueldad. La cucaracha planea suicidarse si algo sale mal, para abrirle los ojos a Sakai. El golpe pesado de Tokikase solo puede detener a uno de los dos por un instante. Por eso la decisión recae sobre Iña, ella es quien debe elegir a cuál de los dos detener. Iña está de pie entre los dos hombres, con la espalda hacia nosotros y un abismo de cada lado. El amor de su vida a la derecha. Su padre a la izquierda. Y dentro de ella, solo caos. No quiero decidir, no puedo decidirme. Las lágrimas no piden permiso. Riito avanza. Solo. La katana arrastrando contra el suelo con un sonido que parece el preludio de algo irreversible. Su figura es la de alguien que ya tomó su decisión, aunque esa decisión sea la más oscura de todas. El impacto sacude a todos los presentes. Los aliados observan atónitos mientras algo incomprensible ocurre. Riito abraza a Tokikase. ¿Recuperó la cordura? Nadie entiende nada, pero hay algo en ese abrazo que se siente como el fin de una guerra de siglos. Dos siluetas fundidas en un abrazo en medio de la nada. Las capas blanca y negra mezcladas por el viento, como el blanco y el negro de sus destinos entrelazados. Es un momento que nadie esperaba, y que nadie sabe cómo interpretar. La incredulidad se apodera de todos. ¿Lo abrazó? ¿Recuperó la razón? Tokikase procesa lo que ocurre con los ojos bien abiertos, y su respuesta es tan simple como devastadora, ya veo. Eres sorprendente, Tokikase. Llevas así desde los viejos tiempos, mucho más que yo. Sabía que no perderías contra esa droga. Y entre lágrimas de alivio, ella pronuncia su nombre, Riito.
Pero en la oscuridad del abrazo, algo aún no termina. Y entonces, entre susurros que se sienten como condenas, Rito habla. 3 palabras que destruyen cualquier esperanza: mataré a Iña. No es una amenaza. Es una promesa hecha desde la desesperación más absoluta. Rito lo explica con una frialdad que duele. Él sabe que Iña planea suicidarse para abrirle los ojos. Pero su intención asesina no se detendrá hasta ridiculizar y matar a todas las personas que ella ama. El objetivo de esa intención no es Tokikase, sino Iña. La energía oscura estalla desde el interior de Rito Baj. El poder se desborda en todas direcciones mientras su voz resuena: prepárate. Te arrebataré todo como antes me lo hiciste tú. La batalla que todos temían acaba de comenzar de la manera más inesperada. Todos aléjense. También los clones. La técnica de Sakai es el golpe de destello, y con solo rozar su katana, todos los miembros quedarían destrozados en un instante. El campo de batalla se vacía en segundos. Nadie quiere estar en medio de lo que viene. Tokikase lo tiene en su mano, literalmente. Y la pregunta lo aplasta desde adentro: ¿no tengo otra opción que matarte? Otra vez. El destello choca contra el acero y el sonido del impacto es el sonido de 2 destinos que se niegan a separarse. Desde el espacio mismo, un rayo de luz atraviesa la atmósfera y golpea la Tierra. El golpe de destello de Sakai no es una técnica ordinaria, es una fuerza que redefine los límites de lo posible. Y en el epicentro, 2 figuras que siguen de pie, por ahora. El caos absoluto. Los gritos llenan el aire destrozado mientras los cuerpos son arrastrados por el impacto de una energía que no distingue entre amigos y enemigos. Todo se fragmenta, todo explota, y en medio del estruendo, nadie sabe si alguien sobrevivirá. Entre destellos dorados y púrpura oscuro, Rito permanece de pie, con sus ojos azules encendidos como brasas. La energía sigue fluyendo, descontrolada y salvaje. A lo lejos, Tokikase también resiste. La contienda entre 2 leyendas vivientes está en su punto más alto. Deténganse. Los gritos de quienes los aman no llegan a ningún lado. Iña, Sonohara, todos ruegan que paren, pero los sentimientos de quien los detiene no serán alcanzados. El capítulo termina con esa frase suspendida en el aire como una maldición: continuará.